El aire olía a lluvia y aceite caliente cuando el destino decidió ponerlos frente a frente otra vez. 5 años habían pasado, pero el pasado no entiende de calendarios. Ernesto bajó del auto con el traje desabrochado, el reloj caro brillando como un recordatorio de todo lo que había ganado y de todo lo que perdió. Caminaba sin rumbo por el mercado central, buscando un poco de silencio entre el ruido de vendedores y clientes, cuando algo lo detuvo en seco. Un aroma. Empanadas. Ese olor exacto que había llenado su casa años atrás, cuando todavía creía que el amor bastaba. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. El corazón de Ernesto se tensó como si el tiempo retrocediera. Siguió el olor, empujado por una fuerza que no entendía, hasta que la vio. Detrás de un puesto sencillo, con las manos cubiertas de harina y una mirada serena, estaba Adriana, su Adriana, la mujer que había dejado cuando más lo necesitaba, la mujer que amó más que a su propia vida, pero no lo suficiente como para quedarse. El ruido del mercado desapareció. Todo lo demás se volvió un murmullo distante. Adriana levantó la vista para atender al siguiente cliente, y por un segundo, el universo se detuvo. La empanada que sostenía cayó sobre la mesa. Ernesto sintió que el aire lo abandonaba. Los ojos de ella, esos mismos ojos que había visto llorar hasta quedarse sin lágrimas, lo miraban con una mezcla de sorpresa, dolor y algo más que no supo nombrar. Nadie habló. Solo el chisporroteo del aceite llenó el silencio entre ellos. Ernesto dio un paso hacia adelante, inseguro, como si el suelo pudiera quebrarse bajo sus pies. «Una empanada, por favor», murmuró. Su voz era apenas un hilo, pero lo suficiente para que ella lo escuchara. Adriana asintió sin mirarlo directamente, envolviendo la empanada con movimientos mecánicos, cada gesto una defensa contra el temblor que la recorría por dentro. Cuando le extendió el paquete, sus dedos se rozaron un instante. Bastó ese contacto para que los recuerdos regresaran como una avalancha. La risa compartida, las noches sin dormir planeando su futuro, el eco de promesas que nunca se cumplieron. Ernesto pagó sin contar el cambio y dio un paso atrás, observándola como quien contempla algo sagrado que creía perdido para siempre. Probó la empanada. El sabor lo golpeó con una fuerza brutal. Era idéntico al del día de su boda, cuando su abuela había cocinado para ellos con amor infinito. «¿Sabe igual?», murmuró con la voz quebrada. «Igual que ese día». Adriana lo escuchó, y el recuerdo la atravesó también. El vestido blanco, las risas, el brillo de esperanza en sus ojos antes de que todo se derrumbara. No dijo nada. Solo respiró hondo, intentando mantener la compostura mientras el pasado la desgarraba por dentro. Ernesto quería hablar, explicar, pedir perdón, pero no encontraba las palabras. Lo único que salía de su boca era el silencio, el mismo silencio que los separó 5 años atrás. El reloj del mercado marcó las 6 de la tarde. Adriana comenzó a recoger sus cosas. Ernesto la observó en silencio, notando cada movimiento, cada gesto cansado, cada rastro de dignidad que el tiempo no había logrado borrar. Ella no era la misma mujer que él había dejado. Era más fuerte, más serena, más distante. Y él ya no era el hombre que creyó que podía comprar el amor con éxito. «¿Puedo quedarme un momento?», preguntó finalmente. Su voz sonó como una súplica disfrazada de cortesía. Adriana dudó, lo miró apenas, con la guardia en alto, y luego asintió con frialdad. «Si quieres, pero no esperes nada». Ernesto arrastró un banquito viejo y se sentó a un lado del puesto. El olor del aceite, la masa dorada, el sonido de su respiración contenida. Todo lo envolvía. Cada empanada que ella vendía era un pedazo de su pasado transformado en supervivencia. La observó mientras atendía a los clientes, mientras sonreía por cortesía, mientras sus manos temblaban ligeramente cuando él estaba cerca.
El sol comenzó a caer, tiñendo el mercado de naranja. Adriana limpió la mesa y él la ayudó sin que ella se lo pidiera. No hablaban, pero el silencio tenía peso, historia y heridas. Cuando terminaron, ella tomó su bolso y dijo con voz baja: «Ya es tarde, debo irme». Ernesto asintió. «¿Puedo acompañarte hasta tu auto?» «No hace falta. Por favor». Caminaron lado a lado hasta el pequeño vehículo que usaba para transportar su puesto. Nadie hablaba, solo el sonido de los pasos sobre el asfalto húmedo. Cuando llegaron, Adriana abrió la puerta sin mirarlo. Ernesto respiró hondo, sabiendo que si no hablaba ahora, la perdería de nuevo. «Adriana, lo siento». Las palabras salieron con el peso de 5 años de culpa. «Lo siento por haberte dejado cuando más me necesitabas, por elegir mal, por todo». Ella se detuvo, las manos aferradas al volante, sin girarse. «No digas que lo sientes, ya es tarde para eso». Ernesto bajó la mirada. «Tal vez sí, pero no quiero que el tiempo borre lo que no tuve el valor de decirte». Adriana cerró los ojos un instante. 5 años, Ernesto. 5 años sin ti. Aprendí a vivir sola, a no esperarte, a no necesitarte. No destruyas esa paz. «Solo quiero verte bien», respondió él, «aunque no vuelva a tenerte cerca». Adriana subió al auto sin responder. El motor rugió, y cuando se alejó, Ernesto se quedó en la calle, solo, con el sabor de las empanadas y de la culpa ardiendo en la garganta. El cielo comenzó a llover suavemente. Ernesto miró hacia arriba, dejando que las gotas le mojaran el rostro. En algún lugar, entre el olor del aceite y el ruido del agua, entendió que el dinero no compra redención. Sus ojos se cerraron, y por primera vez en años, deseó algo simple: una segunda oportunidad. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like, suscríbete y acompáñanos para descubrir lo que pasará entre Ernesto y Adriana. Esa noche, Ernesto no durmió. Se quedó sentado frente al ventanal de su apartamento, observando las luces de la ciudad reflejarse en el vidrio como fantasmas de lo que solía ser. 5 años de riqueza, de éxito, de contratos que firmó creyendo que cada cifra lo acercaba a la felicidad. Y sin embargo, nunca había sentido un vacío tan grande como el que dejó Adriana al alejarse en aquel auto. A la mañana siguiente, sin pensarlo demasiado, volvió al mercado. No sabía si la encontraría, pero su cuerpo lo llevó hasta allí, como si su alma recordara el camino. El puesto estaba en el mismo lugar, el toldo gastado, el aroma irresistible flotando en el aire. Adriana lo vio llegar desde lejos y su gesto se endureció, como si se preparara para una batalla que no pidió. «¿Otra empanada?», preguntó con tono seco. «Solo vine a saludarte», respondió él, evitando sonar invasivo. «Ya me saludaste ayer». Ernesto respiró hondo. No iba a rendirse. Se quitó el saco, lo colgó en una esquina del puesto y se quedó allí, mirando cómo ella trabajaba con movimientos precisos. No dijo nada más, pero cada acción hablaba por él. Adriana frunció el ceño, intentando ignorar su presencia. Sin embargo, cuando un cliente se fue sin pagar, Ernesto corrió tras él y regresó con el dinero en la mano. «No necesitabas hacerlo», murmuró ella. «No lo hice por ti, lo hice por respeto». Durante horas permaneció a su lado, observando, aprendiendo. Le alcanzaba servilletas, ayudaba a cargar cajas, limpiaba sin que se lo pidieran. Los otros vendedores lo miraban curiosos, reconociendo en ese hombre bien vestido a alguien fuera de lugar. Pero Ernesto no se movía. Adriana intentó ignorarlo, aunque cada vez que sus manos se rozaban al pasarle un plato, algo en su pecho temblaba. Al mediodía, cuando el flujo de clientes bajó, ella se apoyó en la mesa y suspiró con cansancio. Ernesto aprovechó el momento. «¿Cómo está tu tía Graciela?», preguntó con suavidad. Adriana lo miró sorprendida. «¿Cómo sabes de ella?». «Recordé que hablaba mucho contigo cuando...».
cuando estábamos juntos. El tono de voz fue tan honesto que la desarmó por un segundo. Está enferma, respondió después de una pausa. Diabetes. Vendo aquí para pagar los medicamentos. ¿Puedo ayudarte? No. La respuesta fue rápida, cortante. No necesito tu dinero, Ernesto. Él asintió, comprendiendo el orgullo detrás de esa negativa. No ofrezco dinero, Adriana. Ofrezco mis manos. Ella lo miró fijamente, intentando descifrar si hablaba en serio. Finalmente, soltó una risa seca. ¿Tú, el empresario que construyó un imperio, ayudar a vender empanadas? Sí, respondió con una sonrisa leve. Porque creo que el trabajo honesto también puede salvar el alma. Adriana apartó la mirada, pero esa frase se le quedó grabada. Durante las siguientes horas, trabajaron juntos en silencio. Él freía, ella servía, y por primera vez en años, compartieron algo que no era dolor ni rencor. Cuando el sol comenzó a bajar, Adriana guardó los utensilios con movimientos lentos. Mañana será igual, dijo sin mirarlo. Entonces mañana estaré aquí, respondió él. Adriana lo miró de reojo, intentando ocultar la sonrisa que amenazaba con formarse. Haz lo que quieras. Durante los días siguientes, Ernesto llegó puntual cada mañana. Vestía ropa sencilla, ayudaba a montar el puesto, aprendió a doblar la masa sin romperla y a calcular el punto exacto de cocción. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos, ahora se manchaban de harina. Los vendedores comenzaron a saludarlo con respeto. Adriana, aunque fingía indiferencia, lo observaba de reojo cada vez que él reía con los clientes o limpiaba sin quejarse. Una tarde, mientras freían juntos, Ernesto rompió el silencio. He pasado 5 años sin encontrar paz. Pensé que el dinero curaría todo, pero lo único que hizo fue recordarme lo que perdí. ¿Y ahora crees que venir aquí cambiará eso?, respondió ella sin levantar la vista. No lo sé, admitió él, pero quiero intentarlo. El sonido del aceite hirviendo llenó el silencio. Adriana finalmente lo miró. No sé si la gente cambia, Ernesto. Tal vez solo aprendemos a disimular mejor. Él sostuvo su mirada. Yo no quiero disimular. Quiero ser alguien digno de mirarte sin que duela. La sinceridad en su voz la descolocó. Bajó la vista, moviendo la masa con nerviosismo. No me digas esas cosas, susurró. Ya no sé cómo escucharlas. Ernesto dio un paso atrás, respetando su espacio. Entonces no las escucharás, las verás. Pasaron varios segundos en silencio antes de que Adriana respondiera. Mañana también necesito ayuda temprano, a las 6. Él sonrió por primera vez en mucho tiempo. A las 6 estaré aquí. Esa noche, mientras cerraban el puesto, Adriana lo observó de reojo. Había algo diferente en él. Su voz, su forma de moverse, incluso su mirada. No era el hombre arrogante que conoció. Tal vez el sufrimiento lo había moldeado de otra forma. Antes de subir a su camioneta, Ernesto se detuvo y la miró con una mezcla de respeto y esperanza. Gracias por dejarme quedarme hoy. No lo hice por ti, respondió ella. Lo hice por mí. Ernesto asintió y sonrió. Entonces gracias por eso también. Mientras el auto de Adriana se alejaba entre las luces del mercado, una pregunta quedó flotando en el aire, dirigida a quien estuviera viendo su historia. ¿Crees que una persona realmente puede cambiar después de haber roto un corazón? El viento sopló, llevándose el olor de las empanadas, y, con él, el primer rastro de algo que ninguno esperaba volver a sentir: esperanza. El tercer día amaneció nublado, con el cielo del color del plomo. Ernesto llegó antes del amanecer, con las manos frías y la camisa remangada. Adriana ya estaba allí, organizando los ingredientes con la eficiencia de quien aprendió a vivir sin esperar ayuda. Él no dijo nada, simplemente comenzó a colocar las mesas. Ella lo observó unos segundos, luego bajó la mirada. No quería admitirlo,
pero su presencia la tranquilizaba. Las horas pasaron rápidas entre risas tímidas y silencios que ya no dolían tanto. A media mañana, mientras el mercado se llenaba de clientes, un anciano se acercó al puesto. Adriana lo atendió con su amabilidad habitual, pero al girarse, su teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. Respondió con el ceño fruncido. La voz al otro lado era la de una vecina. «Adriana, ven rápido. Tu tía Graciela se desmayó». No responde. El mundo se le derrumbó. Dejó caer la espátula y se quedó inmóvil unos segundos, incapaz de reaccionar. Ernesto la tomó por los hombros. «¿Qué pasó?» «Mi tía está inconsciente». «Dame la dirección», dijo sin dudar. «Vamos». En cuestión de minutos ya estaban en su auto, el motor rugiendo entre calles congestionadas. Adriana temblaba, los ojos llenos de lágrimas que no caían. «Dios mío, no puede pasarle nada», repetía. Ernesto conducía con el rostro tenso, los nudillos blancos sobre el volante. «No va a pasarle nada», dijo con una seguridad que no sentía. Llegaron al pequeño apartamento. Graciela yacía en el suelo del baño, pálida, apenas respirando. Adriana se arrodilló, sollozando, pero Ernesto reaccionó con precisión. «Tráeme una toalla y azúcar», ordenó. Había aprendido sobre hipoglucemias después de escucharla hablar de la enfermedad. Mezcló agua con azúcar, empapó la toalla y la colocó sobre los labios de la mujer. «Graciela, escúcheme, respire despacio», susurró, sosteniendo su cabeza. Llamó a emergencias con la otra mano. Cuando la ambulancia llegó, Ernesto no se apartó. Subió con ellas, sujetando la mano de Adriana todo el camino al hospital. Ella apenas hablaba, perdida en un torbellino de miedo y recuerdos. En la sala de urgencias, el médico los recibió rápidamente. Ernesto habló con calma, dio los datos médicos, pagó la admisión antes de que Adriana pudiera detenerlo. «No», dijo ella débilmente. «No tienes que hacerlo». «Sí tengo», respondió él. «Déjame hacer esto bien, al menos una vez». Durante horas esperaron en silencio en la sala. Adriana estaba encorvada, con las manos entrelazadas, rezando sin palabras. Ernesto se quedó junto a ella, sin tocarla, solo presente. Pasada la medianoche, el médico salió con expresión aliviada. «La paciente está estable. Fue una hipoglucemia severa, pero llegó a tiempo. Necesitará observación y tratamiento más estricto». Adriana rompió a llorar. Las lágrimas salieron sin control, un llanto que mezclaba alivio, culpa y agotamiento. Ernesto la tomó del brazo. «Ya está bien», susurró. «Lo lograste». Ella lo miró, los ojos rojos. «No, Ernesto, tú lo lograste. Yo solo temblaba». Él negó con la cabeza. «Lo hicimos juntos». Y en ese momento, Adriana se dio cuenta de que el hombre frente a ella no era el mismo que la había abandonado 5 años atrás. Había calma en su mirada, una humildad que nunca conoció. Esa noche se quedaron en el hospital. Ernesto no se movió de la silla junto a la cama de Graciela. Adriana intentó convencerlo de que fuera a casa, pero él se negó. «Me quedaré aquí hasta que despierte», dijo. Al amanecer, el sol entró por la ventana, iluminando el rostro cansado de Ernesto, dormido sobre la silla. Adriana lo observó largo rato. En ese instante, comprendió que la redención no siempre se pide con palabras. A veces se demuestra en silencio. Graciela despertó débil, pero consciente. Cuando vio a Ernesto, sonrió con ternura. «Siempre supe que volverías», murmuró, «y que esta vez serías diferente». Los días siguientes transcurrieron entre consultas y medicamentos. Ernesto organizó todo: especialistas, dietas, transporte. Adriana se resistía a aceptar tanto apoyo, pero cada gesto era tan discreto, tan sincero, que resultaba imposible rechazarlo. En lugar de caridad, él ofrecía respeto. Una tarde, mientras esperaban en el pasillo del hospital, Adriana habló sin mirarlo.
No entiendo por qué haces todo esto, porque no pude hacerlo cuando más me necesitabas. Eso fue hace años, y por eso mismo no quiero volver a llegar tarde. Hubo un silencio denso. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y gratitud. A veces creo que si hubieras sido así antes... No lo era, la interrumpió él suavemente. Tuve que perderte para aprender a ver lo que importaba. Cuando dieron de alta a Graciela, Ernesto insistió en llevarlas a casa. Ella dormía en el asiento trasero, y Adriana, al frente, miraba por la ventana sin hablar. «No sé cómo agradecerte», susurró. «No lo hagas», respondió él. «El agradecimiento se siente, no se dice». Al llegar, ayudó a acostar a la mujer en su cama, ajustó las almohadas y se quedó un momento observando a Adriana. «Descansa, mañana vendré con la lista de medicamentos y comida saludable». «No tienes por qué hacerlo». «Sí, lo sé», dijo con una sonrisa leve. «Pero quiero hacerlo». Cuando se fue, Adriana cerró la puerta y apoyó la espalda en ella. Por primera vez en 5 años, el silencio no dolía. Había algo nuevo flotando en el aire. Calma, tal vez esperanza. Esa noche, Ernesto volvió a su apartamento y dejó el teléfono sobre la mesa. Tenía 20 llamadas perdidas de su oficina, pero no las devolvió. Encendió una vela, respiró hondo y pensó en lo que acababa de vivir. Por primera vez en su vida, el éxito no tenía forma de contrato ni de dinero. Tenía forma de paz. Al otro lado de la ciudad, Adriana miraba a su tía dormir y sintió que algo dentro de ella empezaba a suavizarse. Tal vez el perdón no era una palabra, sino un proceso que comenzaba justo así, con un acto de amor inesperado. Y mientras el reloj marcaba la medianoche, ambos pensaron lo mismo sin saberlo. Quizás el destino no les estaba dando una coincidencia, sino una segunda oportunidad. El sol entraba tímido por la ventana cuando Graciela abrió los ojos. Adriana estaba dormida en el sofá, exhausta. En la silla junto a la cama, Ernesto seguía allí, con la cabeza recostada sobre el brazo del mueble, como si temiera que un segundo de ausencia pudiera deshacer todo lo que había logrado recuperar. Graciela sonrió débilmente. «No te vayas, hijo», susurró. Ernesto levantó la vista y sonrió. «No lo haré. No otra vez». Los días siguientes se convirtieron en una rutina silenciosa de cuidados, comida saludable y medicinas. Ernesto llegaba cada tarde con bolsas de frutas, verduras y libros para leerle a Graciela. No había discursos, solo presencia. Adriana lo observaba moverse por el pequeño apartamento con una naturalidad desconcertante. Lavaba los platos, preparaba té, ayudaba a su tía a caminar. A veces se cruzaban miradas que decían más que cualquier conversación. Una noche lluviosa, cuando Graciela ya dormía, Adriana se sentó frente a la ventana con una taza de café. Ernesto estaba a su lado, en silencio. «He estado pensando», dijo ella finalmente, «en lo que pasó hace 5 años, en lo que perdimos». «Yo también pienso en eso cada día», respondió él con voz baja. «Pero ya no desde el dolor, sino desde lo que puedo hacer ahora para merecer el perdón». Ella giró hacia él. «No se trata solo de perdón, Ernesto. Se trata de confiar otra vez, y eso me da miedo». «Lo sé, pero no quiero que confíes en mis palabras. Quiero que confíes en mis actos». Sus miradas se encontraron. Por primera vez, no había rabia, solo vulnerabilidad. Adriana suspiró y se levantó. «Entonces muéstrame que no eres el mismo». Y él lo hizo, cada día. Llegaba temprano, ayudaba con el puesto de empanadas, revisaba recetas nuevas. En las tardes, buscaban locales pequeños, soñando en silencio con un lugar fijo, un sitio donde ella no tuviera que montar y desmontar su vida cada mañana. Ernesto hablaba poco, pero sus acciones decían todo. El hombre que una vez había elegido el dinero sobre el amor, ahora trabajaba con las manos, sin miedo a ensuciarse. Una tarde, mientras terminaban de limpiar el puesto,
Ernesto habló con voz serena. Encontré un local, no muy lejos de aquí. Tiene cocina grande, espacio para mesas. Podríamos hacerlo juntos. ¿Juntos? Preguntó ella, arqueando una ceja. Sí, respondió con una sonrisa tímida. Pero tú serás la dueña. Yo solo invertiré para ayudarte a empezar. Tú dirigirás todo. Adriana se quedó callada, procesando sus palabras. No quiero tu dinero, Ernesto. No te ofrezco dinero. Te ofrezco fe. Fe en ti, en tu talento, en lo que haces. Durante días pensó en eso. Finalmente, aceptó. No por dependencia, sino porque entendió que aceptar ayuda también puede ser un acto de fortaleza. Juntos comenzaron a remodelar el local. Pintaron paredes, lijaron mesas viejas, eligieron colores cálidos. Graciela los visitaba cada tarde, observando con sonrisa cómplice cómo el amor volvía a tomar forma entre pintura y harina. 3 semanas después, el lugar estaba listo. Empanadas Doña Graciela, decía el cartel, con letras bordadas por la propia tía. La inauguración fue un éxito rotundo. Los clientes llenaban las mesas, el aroma a masa dorada inundaba la calle. Ernesto servía platos, reía con los niños, mientras Adriana lo miraba trabajar con una mezcla de orgullo y ternura. Esa noche, cuando cerraron el local, él sacó de su bolsillo una cajita pequeña. «No es una promesa vacía», dijo, abriéndola. Dentro, un anillo sencillo brillaba bajo la luz tenue. «No quiero que respondas ahora. Solo quiero que sepas que quiero casarme contigo otra vez. Esta vez bien, sin egoísmo, sin ausencias». Las lágrimas se desbordaron antes de que pudiera responder. «Sí», susurró finalmente. «Pero despacio, Ernesto. No quiero correr». «A tu ritmo, siempre», dijo él, besando su frente con ternura. Meses después, el local se había convertido en una cadena pequeña. Contrataron mujeres del barrio, madres solteras, viudas, todas con historias difíciles. Adriana repetía siempre: «Aquí nadie trabaja solo por dinero, trabajamos por dignidad». Ernesto la miraba dirigir con respeto y amor. Había encontrado su propósito, y él su redención. Un año después, la iglesia del barrio los vio casarse de nuevo. Adriana caminó del brazo de Graciela, vestida de blanco simple, mientras Ernesto la esperaba con lágrimas sinceras. No hubo lujo, solo emoción pura. En el banquete sirvieron empanadas de la receta familiar. Todos rieron, bailaron, lloraron. Tiempo después, nació Sara, su hija. El día que la tuvo en brazos, Ernesto lloró como un niño. Había cerrado el círculo. El dolor antiguo se transformó en esperanza. En la pared del local principal colgaba un bordado con una frase escrita por Graciela. «El amor nos encontró 2 veces. Esta vez no lo soltamos». Y así fue. Ernesto eligió amor sobre ambición cada día. Adriana eligió confiar, aunque doliera. Ambos aprendieron que el perdón no borra el pasado, pero sí construye el futuro. Esa historia terminó donde comenzó, entre el olor a empanadas y la risa de quienes creen que el amor verdadero no muere, solo espera a que 2 corazones vuelvan a encontrarse. Si esta historia te emocionó, deja tu like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué parte te llegó más al alma. Nos vemos pronto con una nueva historia que te recordará que el amor verdadero siempre vale la pena.